darle la voz al doctor José David García Cruz con su ponencia titulada Amonio, Hermia y Boecio sobre proposiciones no cuantificadas, dos hexágonos de oposición y sus lógicas. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por su asistencia también. Em, Bien, tengo aquí unas diapositivas. Eh, Como bien se mencionaba, mi tema va sobre las proposiciones indeterminadas en estos dos autores y me voy a enfocar justamente en los diagramas que se pueden diseñar o construir a partir de sus propuestas. Entonces yo me voy a enfocar mucho en los diagramas y mencionaré básicamente los textos o un poco de la base de esta interpretación. Em, entonces, esto lo dividí en tres partes muy, muy simples, pero lo importante está en la tercera. Em, Entonces, primero, el problema principal aquí es establecer cuál es la interpretación de ambos autores, ambos contemporáneos, aunque no se conocieron, pero básicamente de un periodo, pues del mismo periodo, digamos, uno neoplatónico, Amonio, y entonces veremos ahora qué sucede con estas proposiciones. Entonces, el problema principal es establecer, hay una parte específica en el comentario de Amonio Hermia, en el que se pregunta cómo se, mm, cómo se relacionarían estas proposiciones. Y en el caso de Boecio, cuando está presentando su análisis de los silogismos, él también da una interpretación. Ambos parten de esta pregunta, de qué modo se opondrían las proposiciones que no tienen cuantificador de manera explícita. Por ejemplo, aquí tengo dos pares, la de el hombre corre y el hombre no corre, y el hombre es justo y el hombre no es justo. Ambos tomados de Aristóteles y de los autores de estos comentaristas. Pero podríamos decir que una proposición indeterminada sería una como estas primeras proposiciones en las que la cantidad, en este caso los cuantificadores, no están presentados de manera explícita con las palabras usuales que tenemos para los cuantificadores. Por ejemplo, hasta abajo vemos dos ejemplos. Todo hombre es justo. Aquí es bien claro que el sujeto, que la cantidad se Sostener. aplica hacia el sujeto y se establece que todos eh, digamos que todos los hombres satisfacen esta cualidad. En el otro caso es ningún hombre, entonces se entiende que ahí se determina bien la, la cantidad. Pero en el caso de las otras proposiciones, es un poco ambiguo, para los comentaristas es un poco ambiguo establecer la relación. En este caso, todo hombre corre y ningún hombre corre, queda claro en el cuadrado de oposición que son contrarias. Ahorita veremos el caso del cuadrado, pero en el caso de las que no tienen cuantificador, pues ahí habría varias interpretaciones que el problema sería qué relaciones lógicas tienen estas proposiciones sin cuantificador. Entonces, en el caso de Boecio, él establece directamente que las proposiciones sin cuantificador o las que llamamos indeterminadas, como el hombre corre, son equivalentes, sin más, a las particulares. O sea que cuando yo digo el hombre corre, lo que estoy diciendo es algún hombre corre. En el caso de la negativa sería lo mismo. El hombre no corre, sería algún hombre no corre. Entonces, la respuesta de Boecio se establece en concreto en su tratado de silogismo categórico. Algo menciona también en la introducción al silogismo categórico, pero explícitamente está
en el primer tratado que menciono. También dice algo en su comentario al de interpretación de Aristóteles, pero la tesis o sus pruebas básicamente las desarrolla más en este primer tratado de silogismo categórico. Ahí dice explícitamente que son equivalentes. Por otro lado, el comentarista Amonio menciona que podría haber, bueno, concuerda con Boecio. No directamente, como les dije, ellos no, hasta donde sabemos, no se conocieron, pero indirectamente concuerdan, aunque Amonio sí establece ciertas restricciones, que ya veremos en un momento. Él dice que sí, pueden ser equivalentes a las indeterminadas, como un nombre corre, pueden ser equivalentes a las particulares, pero en algunos casos no lo serían. En concreto, con respecto a la indeterminada negativa y la particular negativa. Ahora, en un momento en el diagrama les mostraré esta interpretación. Entonces, Amonio concuerda en parte con Boecio, pero agrega algo más. Entonces, para analizar estas dos propuestas y qué consecuencias lógicas hay, lo que yo propongo es usar una lógica que he construido siguiendo un poco el lenguaje que Walter Redmond propone para analizar las teorías del ascenso y descenso, modificando un poco los signos, pero lo que yo propongo aquí es usar los corchetes, los brackets, los angulares y los brackets cuadrados. El primero, los brackets cuadrados como cuantificador universal y los brackets angulares como particular. Y bueno, en este lenguaje tendríamos también las conectivas, porque pues también sería una lógica hipotética. Aquí tengo unos ejemplos simplemente para ver cómo funciona el lenguaje. Tendríamos términos y con la unión de términos haríamos proposiciones, pero los términos que son el sujeto son los que se cuantifican. Por ejemplo, el primer ejemplo dice S en brackets cuadrados y P sin brackets, que sería como decir todo S es P. Todo sujeto es predicado. Y siguiendo esta idea tendríamos también S con los brackets que son el particular. La negación se aplica a la fórmula que se genera uniendo términos. Y como les dije, estas fórmulas se unen con conectivas también. Entonces se puede hacer una lógica hipotética. Entonces es básicamente una variación de esta lógica que nos propone Walter Redmond. Em, y además se pueden agregar otro tipo de operaciones, pero eso al final solo lo mencionaré como un seguimiento de esta lógica. Entonces me voy a ir directamente a los diagramas para mostrarles cómo se formalizaría esto y qué consecuencias podemos tener. Bueno, aquí están las relaciones. Voy a usar un código específico para las relaciones lógicas del cuadrado, para estos diagramas, que serían básicamente la contradicción con líneas continuas, la contrariedad con líneas discontinuas, contrariedad con líneas punteadas, subalternación con flechas y equivalencia como la expresamos en lógica con tres líneas. Las relaciones no las voy a mencionar, sino que ahí las pongo formalmente porque esto básicamente no lo vamos a estudiar a detalle, sino que solo las pongo para que sea completa la exposición. Entonces, partiríamos del diagrama del cuadrado usual que conocemos, en el que están las universales arriba, particulares abajo, estas variables de sujeto y predicado, como lo mencionaba aquí, presentes, y el código que les mencionaba de relaciones. Ahora bien, siguiendo este lenguaje, la manera en la que veríamos la formalización se da como les presentaré a continuación. Entonces, ahora sí iríamos directo a los diagramas. Siguiendo la interpretación de ambos autores, lo que tendríamos, aquí está la versión del cuadrado. Si les mencionaba, estas son versiones del cuadrado clásico que les menciono. Este es un manuscrito que hallé también antes del siglo XVI. Este es siglo XVI. Estas son versiones ya contemporáneas del cuadrado demonio. Está en griego, está en inglés.
está en latín. Podemos detallarlo en las preguntas, si les parece, pero me interesaba ir hacia la versión formalizada que les presentaba, con los cuantificadores: universal, universal negado, particular negado y particular. O sea, este sería el universal, porque está usando el bracket para el particular, pero como está negado, significa que es universal también. Entonces, en mi interpretación, eh, esta propuesta de Amonio y Boesio incorporaría al cuadrado clásico las proposiciones indeterminadas, y de ahí surgirían relaciones lógicas también para integrar estas proposiciones en un diagrama más fuerte, que sería el hexágono, los hexágonos que se mencionan en el título. Entonces, en primer lugar, la interpretación de Boesio, como les mencioné al inicio, mantiene que las indeterminadas son equivalentes a las particulares. Entonces, aquí tenemos este diagrama con particulares en el fondo, y de acuerdo a la interpretación de Boesio, como son equivalentes las indeterminadas, estas también podrían Group ubicarse by en el audio. fondo. De acuerdo a la interpretación de Boesio, las indeterminadas son equivalentes a las particulares para él. Por tanto, podrían ubicarse en el fondo. Eh, entonces tendríamos un cuadrado, que sería este, el clásico, en la configuración original que tendríamos: universal afirmativa, particular negativa, particular afirmativa, y del otro lado las negativas. De acuerdo a esa interpretación, podríamos ubicar las indeterminadas abajo, pero si queremos integrar todas las fórmulas en un solo diagrama, la, la interpretación nos daría este primer hexágono, en el que tenemos arriba las universales, afirmativa y negativa, en el fondo las indeterminadas, y en medio tendríamos las particulares. Ahora tenemos un par de líneas que son las equivalencias, estas tres líneas, y como se ve, este hexágono tiene la parte de la mitad hacia el fondo, con relaciones que serían líneas punteadas, que corresponden a las subcontrarias. Entonces, debido a estas equivalencias, lo que sucede aquí es que hay implicaciones entre las particulares y las indeterminadas que causan estas relaciones de subcontrariedad. El resto del diagrama se mantiene similar a los cuadrados, porque las contradicciones se preservan, pero solo tenemos una contrariedad entre las universales. Hay predominio de las subcontrariedades por estas equivalencias, y este hexágono puede colapsarse en el cuadrado en estos dos cuadrados que vimos anteriormente. O sea, podríamos ubicar en este solo cuadrado, en el fondo, tanto las particulares como las indeterminadas. Entonces, para Boesio, esto tiene como consecuencias que las relaciones de subcontrariedad son las que predominan o predominarían en este conjunto de fórmulas. Ahora, para Monio, para ir cerrando esta formalización, él contempla dos interpretaciones. Por ejemplo, coincide con Boesio en que del lado de las afirmativas, las implicaciones, las flechas, siguen este orden. Las equivalencias serían entre la particular afirmativa y la indeterminada. Pero en lo que no coincide es en que en algunos casos la indeterminada coincide con la universal. Y él da toda una explicación ahí lingüística para hablar de un uso específico de la cópula, en el que podría interpretarse la negación como absoluta. Entonces, él ofrece, si acentuamos esta palabra en griego, el estin, habría de acuerdo con Amonio, una consideración como equivalencia entre la negación indeterminada y la negación universal. Si no se acentúa, sería como lo dice Boesio. Entonces, para Amonio,
el dinamismo de esta negación nos permite formular tanto el hexágono de Boesio, o sea, esta lógica de Boesio que sería más ligada a la subcontrariedad, o en la interpretación de Amonio también podríamos formular otro diagrama que sería en el que las indeterminadas equivalen, al menos la negativa, equivale a la negación universal. Entonces, teníamos dos diagramas en el caso de amonio que corresponderían a dos formas de interpretar la negación. O sea, esta indeterminada del fondo, la negación de SP, podría ser equivalente a la negación universal. O, si la interpretamos de manera más flexible, podría ser también equivalente a la negación particular. Aquí parece que hubo un error en la diapositiva, falta un signo de negación aquí, pero bien, el caso es que de acuerdo con Amonio, podríamos tener dos diferentes interpretaciones de la negación, y eso nos llevaría a que en la lógica de Amonio se pueden representar tanto la posición de Boesio como la posición que podríamos decir que sería no contraria, no incompatible, pero sí alterna a la que Boesio mantendría. Entonces, para cerrar, quisiera concluir con estas tres ideas que podríamos pensar que al menos con respecto a este fragmento de fórmulas cuantificadas e indeterminadas, tendríamos a la lógica de Boesio como un sistema, si es que lo queremos ver de una manera contemporánea, al menos la lógica categórica, como un sistema que estaría incluido en la lógica de Amonio, si consideramos este dinamismo en, la, en el modo en el que Amonio interpreta la negación. Es decir, que Amonio podría considerar una negación, una teoría más flexible que la teoría de Aristóteles, en la que solo existe una negación para cualquier fórmula. Y eso yo creo que le permite englobar tanto el sistema de Boesio como el propio, digamos. Claro, pensándolo desde un punto de vista contemporáneo, porque en su caso era más bien hablar de relaciones lógicas que de sistemas. Y además, en este lenguaje es posible integrar negaciones particulares o lo que podríamos llamar negaciones de términos, que serían más bien términos indefinidos o términos privativos, que nos permitirían hablar un poco más de o versiones más flexibles o más generales de estas negaciones. Eh, pues bien, eso sería básicamente mi exposición.